¿Cuál es tu historia de terror en Tinder? Historia 1. Coincidí con un chico que parecía bastante simpático. Empezamos a charlar y finalmente quedamos en un bar de la zona. Cuando llegué parecía un poco raro, pero intenté darle el beneficio de la duda. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, empezó a volverse cada vez más agresivo y posesivo. No dejaba de tocarme sin mi consentimiento e intentaba besarme, incluso después de que le dijera que parara. En un momento dado decidí excusarme y marcharme, pero me siguió hasta mi coche e intentó entrar por la fuerza. Conseguí cerrar las puertas y escapar a toda velocidad, pero siguió enviándome mensajes de texto y dejándome mensajes de voz amenazadores durante semanas. Fue una experiencia realmente aterradora. Historia 2. Tuve una primera cita con una chica y todo parecía ir bien. Fuimos a un bar y un tipo sentado a nuestro lado nos invitó a una ronda de tragos. Era un tipo simpático y tuvimos una agradable conversación con él. Pero de repente mi cita se enfadó con él y me exigió que empezara una pelea. Me quedé desconcertado y le pregunté por qué quería que hiciera eso. Me dijo que le daba mala espina y que no le gustaba su aspecto. La situación me incomodó bastante, pero no quería montar una escena en el bar, así que intenté calmarla e ignorar al tipo. Pero entonces ella empezó a ponerse más agresiva y a insistir en que me enfrentara a él. Incluso empezó a intentar incitarlo a pelearse, diciéndole cosas como: ¿Qué? ¿Tienes miedo? Yo no sabía qué hacer. No quería pelearme con ese tipo por algo tan ridículo y no quería estropear la cita metiéndome en una pelea. Al final conseguí convencer a mi cita para que saliera del bar conmigo y nos fuimos a casa. Pero todo el incidente me hizo sentir incómodo con la chica y no volví a salir con ella. Historia 3. Este tipo y yo congeniamos enseguida. Hablamos durante horas y parecíamos tener mucho en común. Intercambiamos números y empezamos a enviarnos mensajes con frecuencia. Un día me preguntó si podíamos hablar por FaceTime. Acepté y tuvimos una gran conversación. Unos días después, me preguntó si podíamos vernos en persona. Al principio dudé, pero decidí intentarlo. Quedamos en encontrarnos en una cafetería cerca de mi apartamento. Cuando llegué, aún no había llegado. Esperé unos minutos y me mandó un mensaje diciendo que llegaba tarde. Le dije que no pasaba nada y seguí esperando. Después de otros 10 minutos, seguía sin aparecer, así que le envié otro mensaje. Se disculpó y dijo que estaba de camino. Por fin llegó y empezamos a charlar, pero había algo que no encajaba. Parecía nervioso e inquieto. Entonces empezó a hablarme de todas sus exnovias y de cómo lo habían engañado. Parecía muy obsesionado con el tema. Intenté cambiar de tema, pero no paraba de hablar de sus ex. Incluso me enseñó fotos de ellas en su teléfono. Empecé a sentirme incómoda y quise marcharme. Cuando me levanté para irme, me agarró del brazo y me rogó que me quedara. Le dije que tenía que irme e intenté apartarme, pero él me agarró aún más fuerte. Esto duró más o menos un minuto, hasta que una pareja que estaba en otra mesa vino a ayudarme. Se llevaron al chico fuera de la cafetería. Bloqueé su número. Por suerte, ahí acabó todo, y no volví a saber nada de él. Historia 4. Una vez hice match con un chico en Tinder que parecía muy dulce y normal al principio. Teníamos mucho en común y parecíamos congeniar. En nuestra segunda cita, le invité a mi apartamento para pasar el rato y ver una película. Tengo una gata llamada Daisy, que suele ser muy simpática y a la que le encanta llamar la atención. Pero en cuanto mi cita vio a Daisy, se puso como loco. Empezó a decir que odiaba a los gatos y que eran criaturas malvadas. Me exigió que pusiera a Daisy en otra habitación para que no tuviera que estar cerca de él. Me sorprendió bastante su comportamiento, pero no quería montar una escena. Así que accedí y puse a Daisy en mi habitación con la puerta cerrada. A medida que avanzaba la noche, mi cita se volvía cada vez más rara. No paraba de hacer comentarios extraños sobre cómo debería deshacerme de mi gata y cómo podría cuidarme mucho mejor si no tuviera mascotas. Ni que decir que al final de la noche estaba bastante asustada. Me inventé la excusa de que tenía que madrugar y lo eché de mi piso. Después no volví a hablar con él. Historia 5. Conocí a una chica. Fuimos a una cafetería muy bonita y fue genial. Teníamos mucho en común y ambos disfrutamos mucho de la compañía del otro. Después de la cita volvimos a su casa y las cosas empezaron a ponerse íntimas. Fue entonces cuando sacó un collar y una correa y me pidió que se los pusiera. Me quedé de piedra y no supe qué hacer. Soy partidario de probar cosas nuevas, pero esto era demasiado para mí. Me negué educadamente e intenté continuar la noche sin el collar y la correa,
pero ella se enfadó y me pidió que me fuera. Me sentí muy incómoda y confundida. No sabía cómo reaccionar ni qué decir. Después de esa noche no volvimos a hablar. Historia 6. Conocí a un chico en Tinder y quedamos en un bar. Cuando llegué parecía normal al principio, pero después de unas copas empezó a actuar de forma muy extraña. No paraba de hacerme preguntas extrañas y personales, como a qué se dedicaban mis padres y cuánto dinero ganaba. A medida que avanzaba la noche empecé a sentirme muy incómoda con él. Entonces, cuando fue al baño, vi que se había dejado el teléfono encima de la mesa. No pude resistir el impulso de husmear y lo que encontré fue realmente aterrador. Tenía una carpeta llena de fotos mías que claramente había tomado sin mi conocimiento, incluidas algunas de mis perfiles en las redes sociales y otras que parecían tomadas a través de las ventanas de mi casa. Inmediatamente me enfrenté a él y trató de fingir que era una broma, pero yo no me lo creía. Me inventé rápidamente una excusa para irme y salí de allí lo más rápido que pude. Lo bloqueé en todas las plataformas y lo denuncié a Tinder, pero aún no puedo quitarme la sensación de haber sido observada de esa manera. Historia 7. Había un chico. Empezamos a intercambiar mensajes. Al principio parecía bastante normal y teníamos una buena conversación. Sin embargo, las cosas empeoraron cuando empezó a enviarme fotos explícitas no solicitadas. Inmediatamente le dije que no me interesaba y le pedí que dejara de enviarme ese tipo de mensajes. Se disculpó y dijo que lo entendía, pero al día siguiente me envió más mensajes explícitos. Lo bloqueé en la aplicación, pero entonces me encontró en las redes sociales y empezó a enviarme mensajes allí también. Tuve que bloquearlo en todas las plataformas que se me ocurrieron. Eso duró una semana. Afortunadamente paró de repente y nunca más supe de él. Historia 8. Encontré a un chico guapo hace unas semanas. Coincidimos y empezamos a hablar por la aplicación durante un tiempo antes de intercambiar los números de teléfono. Al cabo de unos días empezó a llamarme a todas horas del día y de la noche. Incluso cuando no lo atendía, me llamaba una y otra vez. Intenté decirle que no siempre podía contestar el teléfono, pero se enfadaba y me acusaba de ignorarlo. Una noche me llamó a las 2 de la madrugada y me dejó un mensaje de voz, pero no era un mensaje, sino su respiración agitada al teléfono. Me asusté tanto que bloqueé su número inmediatamente. Al día siguiente me desperté y encontré mensajes de un número nuevo, pero era él. Decía que sentía haberme asustado y que solo quería hablar. No respondí y acabé bloqueando también ese número. Pero incluso después de todo eso, se las arregló para encontrar mi cuenta de Instagram y empezó a enviarme mensajes allí. Fue una pesadilla. Al final, tuve que bloquearlo en todas las plataformas que se me ocurrieron y esperar que me dejara en paz. De momento parece que funciona. Cuéntame tus historias en los comentarios para ser parte de un próximo video. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Y mira este video para escuchar más historias.